Les vamos a tratar de detallar de manera general cómo se ha llegado a esta etapa antes de dar o profundizar qué elementos o qué requisitos, qué aspectos se debe cumplir lo que ha establecido la normativa de contrataciones con el Estado. Para eso vamos a pasar a detallar por acá. A ver. Cerra. Como ya se conoce, la etapa de contrataciones con el Estado se divide en 3 fases. La primera fase, vamos a poner por acá, número 1, es la fase preparatoria. Y de manera general vamos a explicar que la fase preparatoria consiste en varios aspectos que nos dice la normativa de contrataciones con el Estado. Muy independiente, como ya se aprobó el plan anual de contratación, se ha aprobado el presupuesto institucional de apertura, si vamos a contratar un determinado bien, servicio, o vamos a ejecutar una obra, tenemos que tener en punto los siguientes. ¿Cómo nace? Vamos a poner los 2, acá vamos a poner la parte 3. Requerimiento. Con el requerimiento vamos a establecer la necesidad del área usuaria que ha sido programada. Este requerimiento, ¿a dónde creen que va a llegar? Si el área usuaria determinada requiere la prestación de un servicio, la compra de un determinado bien o la ejecución de una determinada obra que ya se entiende que tiene un expediente técnico, va a llegar a una unidad que se llama unidad de logística o el órgano encargado de contrataciones. Como sabemos, los actores internos de la contratación con el Estado son 3, y esto es uno de ellos. ¿Cuáles son esos 3 actores? Vamos a poner por acá. Tenemos 3. El área usuaria, el titular de la entidad y el órgano encargado de contrataciones, que mayormente se lo conoce como logística. Entonces, en la fase preparatoria, de manera general, que queremos para poder aterrizar en temas de ejecución contractual, comienza con el requerimiento. ¿Qué puede requerir? Bien, servicio, ejecución de obra. ¿Bien? Este requerimiento llega a la unidad logística. Y en la unidad logística tiene un área. ¿Cuál es esa área? Primero, logística corre traslado a un área interna que tiene, área de programación. Vamos a comenzar con un ejemplo de bien, ¿ya? Como que bien, compra de ventiladores volumétricos para un hospital, compra de ventiladores. Entonces, el área usuaria requiere la compra de ventiladores volumétricos, llega al órgano encargado de contrataciones, que es logística, y logística, esa especificación técnica, lo pone en conocimiento a su área de programación. Y el área de programación, ¿qué va a realizar? ¿Qué creen ustedes que puede realizar? El área de programación realiza, que ahora se llama, si se trata de bienes y servicios en general, va a ser la indagación de mercado. Llega la especificación técnica o el requerimiento de un servicio, una TDR, término de referencia, el área de programación hace indagación o estudio de mercado. De mercado. Y en esa indagación de mercado, ¿qué va a determinar? El valor estimado. Determina el valor estimado. Como ya saben, o para tener conocimiento, el valor estimado es reservado. Con la modificatoria de la norma de contrataciones con el Estado, que lo ha establecido el texto único ordenado 82, que en sí es la 325 modificado por la 1444, hemos retrocedido
porque ya existía ya. La 30.225, el espíritu lo tenía como valor estimado y valor referencial. Valor estimado, vamos a poner, bienes, servicios en general. Y valor referencial, consultoría de obras y obras en general, o sea, ejecución de obras. Esto es público, valor referencial. Esto es reservado. Profesor, una pregunta. ¿Y se puede tener como reservado el valor referencial en temas de ejecución de obras? Sí. Toda vez que el área usuaria, conjuntamente con logística, emitan un informe técnico que diga por qué se reserva el valor referencial. Volviendo acá. Buenos días. Buenos días. Volviendo al tema. Área de programación hace indagación de mercado, determina el valor estimado. Luego de haber determinado el valor estimado, ¿para qué crees determinar el valor estimado? El área de programación, que pertenece a logística. Al determinar el valor estimado, ¿a qué llega? A una cotización. Va a cotizar con varias empresas. A eso se llama resumen del estudio de mercado. Pero una pregunta, ¿qué más? ¿Qué creen más ustedes que puede determinar el área de programación cuando ya tiene conocimiento de un requerimiento que puede ser bien, servicio, o en el caso de ejecución de obras, bueno, ya tiene un expediente técnico que es muy distinto. En caso de bienes, ¿qué determinaría? Muy independiente de cotizar, determinar si existe pluralidad de postores, distintas marcas. Va a llegar a determinar qué método de contratación voy a utilizar. Si puede ser una adjudicación simplificada, que ahora es electrónica, si es una subasta inversa electrónica. El que hace el estudio de mercado y va a determinar el valor estimado en tema de bienes y servicios, va a determinar qué método de contratación voy a utilizar. De una vez que ha hecho el estudio de mercado, ha fijado el valor estimado, que es reservado, ha determinado qué método de contratación. Una pregunta. Si un bien cuenta con una ficha técnica, automáticamente subasta inversa electrónica. Porque eso está en Perú Compras, en el catálogo electrónico de Perú Compras. Ficha técnica son lineamientos ya estandarizados y aprobados por la cual las entidades que quieren contratar ese determinado bien, solo basta con contar con esa ficha técnica y convocar el proceso que se llama subasta inversa electrónica. Y la subasta inversa electrónica es para la contratación de bienes y servicios comunes. Pero acá, como ya sabemos, va a determinar el método de contratación. Imaginemos que va a determinar, como estamos tratando el ejemplo de un bien, compra de ventiladores, una adjudicación simplificada, que ahora es electrónica, simplificada electrónica. Luego de haber determinado el método de contratación, más el valor estimado y tener el resumen ejecutivo del estudio de mercado, el área de programación va a hacer un documento solicitando a la unidad de planeamiento una aprobación. ¿De qué? Del certificado presupuestal. De una vez que la unidad de planeamiento apruebe el certificado presupuestal, va a retroceder de nuevo a logística, para que logística, ¿qué va a realizar? Va a pasar a otra área que tiene interno, procesos. ¿Y procesos qué va a hacer? Ahí viene. El área de procesos se va a encargar de realizar las bases. Ya estamos en esa etapa. Y estas bases que realiza, porque hay que entender también, puede haber o no puede haber un comité de selección. ¿Cuándo es necesario y cuándo no la determinación de un comité de selección que están integrados por 3 personas? Pero hay que entender que está integrado por un comité de selección, para hacerlo más sencillo, comité de selección. El comité de selección, uno necesariamente está integrado por un trabajador de logística, y él es el que se encarga de elaborar las bases, y él es el que se supone que es el experto en tema de lo que es de conocimiento de la ley de contrataciones con el Estado.
Y el experto en tener el conocimiento técnico es el área usuaria. Elabora las bases y va a pasar a otra área. De todo ese camino, fase preparatoria. ¿Cuál es esa otra área? Asesoría jurídica. ¿Y qué va a hacer la asesoría jurídica? Va a verificar las bases. Pero ahí hay un problema. A veces los que trabajan en asesoría jurídica no tienen ni noción del tema de contrataciones con el Estado. ¿Qué te manda a corregir? La coma, el punto, un verbo que no corresponde, o tilde, ahí tiene acá. O a veces te dice, ¿sabes qué? Este término no va. Y tú le dices, tiene que ir. ¿Por qué? Porque las bases ya están estandarizadas. Y uno puede retirar, porque hay bases donde dice, esto no se puede obviar. Ese punto no se puede obviar. Y te dice, retírelo. Pero entonces tiene que explicarlo ahora al abogado de asesoría jurídica por qué no va, hasta que lo entiende. Aprobada por asesoría jurídica, vuelve al comité de selección, para que el comité de selección comunique otra área de administración. Todas las entidades públicas tienen el área de administración. Él es el que da el último visto. Sí. Una consulta, referente a todo lo que se está indicando, mayormente eso ocurre en lo que son netamente las actividades del Estado, ¿verdad? Claro, este es justamente el tema de ejecución contractual en bienes, servicios y obras de contrataciones del Estado. Sí. Mayormente todo es en la parte... Público. Sector público. Sector público. No hace mucho todo ese... Normalmente emiten la orden, emiten los requerimientos. Yo me refiero, o sea, primera vez para mí es este tema de lo que es contrataciones con el Estado. Normalmente yo trabajo en logística, pero de manera particular, en una empresa privada. Todo ese mecanismo no lo hacía. No lo hacen. No, lo que pasa es que esto es en el sector privado. Él digo en el sector público. Todo este procedimiento se hace en el sector público. Cosa que el tema de contrataciones para los postores, que son ustedes empresas privadas, se puede regularizar de manera distinta. La simplificación de actos administrativos. ¿Por qué? Porque la aprobación de la venta, no la venta de un determinado producto en el área de logística, ahí justamente es el área del tema del sistema de abastecimiento, cómo se va a realizar, cuál es la eficacia o eficiencia, viene a ser paralelamente similar a lo que establece el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es una norma, pero pueden ser reducidos en tiempo. Cosa distinta que tiene que cumplirse todos estos puntos para convocar un proceso en tema de contrataciones públicas. Entonces, de una vez que el área de administración o dirección ejecutiva de administración apruebe las bases, ¿qué crees que hacen el comité de selección? Recién convoca. ¿Mediante qué convoca? ¿Dónde pone sus requerimientos, sus necesidades? ¿Por mediante qué sistema le hace público cada entidad para cualquier empresa, ya sea persona natural o persona jurídica, pueda contar con esa información y decir, yo quiero contratar con el Estado? Por principio de transparencia. ¿Dónde creen que publican todas esas necesidades? En el SEACE. El organismo supervisor de contrataciones con el Estado, OCE, que es un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, tiene una dirección de SEACE. ¿Y qué es el SEACE? Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Mediante ese instrumento que es SEACE, que es un sistema electrónico, el que cuando las bases ya se encuentran aprobadas, el encargado, que es uno de los integrantes de logística, que es uno de los integrantes también del comité de selección, va a publicar en el SEACE. Y de esa forma se pone en conocimiento de todos los que quieren participar en el proceso, en este procedimiento de selección. Entonces, si tú eres empresario, tienes tu Registro Nacional de Proveedores, tu RNP, ingresas con todo tu clave y verificas, ¿no? Oye, yo vendo bienes, ¿qué vendo? Vendo ventiladores volumétricos que son especialmente para hospitales. Oye, el Hospital Hipólito Unanue está queriendo comprar 15 ventiladores volumétricos y yo estoy en la capacidad de vender ese producto. Voy a postular. Pero para postular, ¿qué tengo que verificar? Las bases. ¿Y está registrado, como usted dice, ¿no? Está registrado como proveedor? Tiene que estar registrado como proveedor, si no, no puedes contratar conmigo. Ya. A ver, vamos a un poquito retirarnos del tema para poder llegar, porque yo puedo comenzar directamente diciendo, ¿sabes qué? La ejecución contractual comienza así.
Pero ¿qué pasa si tenemos un vacío atrás? Porque ustedes no han tenido temas de contrataciones atrás, no han llevado todavía un diplomado general de métodos de contratación, fase preparatoria, ¿han llevado? Entonces es necesario lo que estoy haciendo para entender cómo llegamos a ese punto. Porque yo puedo comenzar de ahí y decirles esto va de acá, pero atrás, ¿qué pasó? No sabemos cómo, porque esta es la última fase. Ahora, para tener el RNP, hay otra dirección del OCE que se llama justamente dirección, lo que es RNP, Registro Nacional de Proveedores. Es una plataforma donde tú te puedes inscribir como empresa y sacar tu RNP. Y cuando te vas a inscribir, ¿qué te pide? ¿Qué cosa lo vas a vender al Estado? ¿Bien? ¿Servicio? ¿O vas a ejecutar obras? Exactamente. Hay empresas que solo se dedican a ejecutar obras. Hay empresas que pueden brindar las tres cosas. Puede ser bien, servicio y también ejecuto obras. De acuerdo a su objeto social. Exactamente, de acuerdo a su objeto social. ¿Es diferente los servicios con la ejecución de obras? Claro. A ver, vamos a establecer. La normativa nos diferencia así. Bienes y servicios en general. Por ejemplo, ¿ya? El servicio de mantenimiento correctivo o preventivo de un determinado equipo es un servicio en general. Pero es muy distinto consultoría de obras. Es un servicio, pero es un servicio más especial. El consultor va a realizar o va a elaborar un expediente técnico para ejecutar una obra. Y ejecución de obras es otro método de contratación. O sea, otro tipo de prestación que puede realizar una empresa a la entidad. O sea, el tema de contrataciones es bien amplio. O sea, resumirlo aquí es un poquito difícil. Tendríamos que ver toda una fase porque integra PAC, PIA, POI, son instrumentos que se utilizan para que puedan hacer todo esto. Entonces, de una vez, vamos a borrar todo esto para retroceder. Este procedimiento dura un mes ¿Cuál? para que se manden a hacer las bases y normalmente todo ese proceso por parte del Estado se demora un mes, 20 días para hacer una... No, ahí viene el problema. Cada método de contratación, ya sea licitación pública, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios y los demás, tiene plazos. Pero el plazo, ¿desde cuándo opera? Desde que se haya convocado el procedimiento de selección. ¿Desde cuándo va a operar? Desde que se ha convocado, por ejemplo, en una adjudicación simplificada, desde que se ha convocado las bases. O una licitación pública. Por la licitación pública se entiende que todo el procedimiento tiene que darse en 22 días hábiles. Y si apelan, ya se varió el cronograma. Se apela como no tengo suspensivo, Ahora, el tema de apelación tiene dos vertientes. La normativa dice, medio de solución de controversias durante el procedimiento de selección. ¿Quién tiene el derecho a apelar? Tanto el postor como el participante. Pero ¿cuándo se convierte postor? Cuando presenta su oferta. Y una vez que haya presentado su oferta, sale la buena pro y la adjudican a su enemigo y no está de acuerdo y parece que había una jugada malísima, porque vamos a llegar justamente a los actos de corrupción, puedo apelar. Pero cuando apela, ya se suspende todo. ¿Hasta quién resuelve la apelación? El Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Dónde se encuentra? En OCE. Profesor, una pregunta. ¿Y puede resolver la misma entidad? Sí. Cuando el monto, por ejemplo, en la venta de bienes, sea menor o igual a 400.000 soles, el valor estimado, directamente lo resuelve el titular de la entidad. Pero si sobrepasa, OCE. ¿Quién resuelve? El Tribunal de Contrataciones. ¿Dentro de cuántos días? ¿Se puede demorar 3 meses? Sí. Pero como yo he visto en la normativa que dice 5 días. Los 5 días se cuentan de una vez que se haya fijado el plazo para resolver recién. ¿Qué hace el Tribunal de Contrataciones? He tenido conocimiento de todo lo que las partes me han dicho y ahora recién voy a fijar mi plazo de 5 días para resolver. Y ahí. Pero a veces cuando lees la norma de manera directa, 5 días. No, presento mi apelación, corren traslado, 5 días resuelve. No es así. Se puede demorar. Y todo esto
se suspende. ¿Y la necesidad del área usuaria? ¿Cómo cubro? Puedes hacer una contratación directa por desabastecimiento. Entonces, se convocó las bases. Ya tenemos las bases. Van a haber participantes, van a ver, este participante se convierte en postor siempre y cuando, como les he dicho, presente su oferta. De aquí vamos a pasar a, acá va a haber otra cosa. Bases, se presentan participantes. Profesor, una pregunta, y si hay alguna duda, algo que no le parece a la empresa participante, algún error en que haya incurrido el comité de selección al momento de elaborar las bases, ¿qué puede realizar? Puede realizar una observación o una consulta. ¿A dónde debería la consulta? O a la misma entidad. ¿Acoge? No acoge. ¿Acojo tu observación? No acojo tu observación. Si es consulta, ¿se aclara? No se aclara. Profesor, otra pregunta. Si de una vez que el comité de selección, porque el comité de selección es un órgano autónomo, me dice que, ¿sabes qué? No acojo ni tu observación, simplemente aclaro tu consulta. No estoy de acuerdo. Yo siento que sigue vulnerando la normativa de contrataciones con el Estado. ¿Qué hago? Me voy ante OCE. Elevo las consultas u observaciones. Pero antes de esta normativa que ya se modificó, la elevación era gratuita. Entonces, a veces, por cosas que no eran necesarias y donde sabía que OCE iba a decir que no, igual lo elevaban. Pero ahora van a cobrar, igual que en la apelación. ¿Cuánto va a ser el porcentaje? Tienen que emitir una carta fianza a favor de OCE del 3% del valor estimado o valor referencial. Entonces, como que OCE le está cerrando un poquito las puertas, ¿no? O sea, si ellos quieres que resuelva, tiene que ser un tema que sí necesite de investigación, necesite de justificación para yo pronunciar, así te dice OCE. ¿Esto de la carta de antes no había? En elevaciones no, pero ahora sí. Para apelación. Para la apelación sí había, desde siempre. Pero elevaciones. Antes era gratuito, ahora no. Costo. ¿Y cómo sé que dónde costa? Tienen que revisar el TUPA del OCE. Texto único de procedimientos administrativos del OCE, ahí está el porcentaje. ¿Bien? Ya está. Pero vamos a hacer algo bonito, pues que acá no hay apelación todo para llegar a este tema. Bases, se inscriben, presentan su oferta, y ahí viene la evaluación, calificación, otorgamiento de buena pro. Y la buena pro, si apelan para suscribir el contrato, necesariamente tiene que quedar firme. ¿Qué significa? Que se haya pronunciado el órgano correspondiente y decirte, sí, ganó tal persona, o no, otorga la buena pro a otra persona, o a otra empresa. O puede quedar consentido. Entonces, en esto ya no estamos en la fase preparatoria. Cuando hablamos ya de todas las bases, estamos en la fase de selección. Esta es la fase de selección. Todo esto ya es fase de selección. Fase de selección. Contamos con todos estos documentos, se consiente la buena pro. Recién pasamos a esta etapa. La última etapa de las contrataciones con el Estado, que acarrea también muchos problemas. Recién aterrizamos acá. ¿Qué es? Fase de ejecución contractual. Recién llegamos acá. Después de haber recorrido todo este sistema, recién llegamos a la fase de ejecución. Vamos a pasar las diapositivas. Eso es la normativa, el marco normativo que se va a poder realizar. Y acá vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Y qué es un contrato administrativo o un contrato público? ¿O en qué consiste la contratación estatal? ¿Qué idea creen que tienen ustedes? ¿Es como un contrato civil? ¿Es distinto? Tiene la naturaleza, ¿no?, de todo contrato. Sí, correcto. Pero en este caso sería con entidad pública destinada a fines y servicios públicos, puede ser también. Exactamente. Entonces, la contratación pública
viene a ser como cualquier contrato, pero con cierta particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Vamos a satisfacer la necesidad de los usuarios. ¿Pero los usuarios qué? Que necesitan de cualquier entidad del Estado. Entonces, ¿qué se entiende por contratación pública? Ahí en las diapositivas hay una definición, es mi definición, pueden ustedes dar cualquier otra definición que se ajuste, sí, a la realidad, a lo que es la normativa de contrataciones con el Estado. Entonces, la contratación pública viene a ser la relación jurídica entre cualquier entidad del Estado con una persona natural, una persona jurídica, con la finalidad de que estos puedan brindarle un servicio, suministrarle un determinado bien o ejecutar una determinada obra. Bajo el enfoque de este término muy importante, que no es tan novedoso, de gestión por resultados. Y para que se convierta en contratación pública, ¿de dónde tiene que venir el dinero? Fondo público, exactamente. Profesor, ¿yo puedo donar para contratar? No, tiene que estar justificado, tiene que decir de dónde vino la plata. Eso es una definición general que podemos introducir a lo que es el contrato público o la contratación estatal. ¿Está ahí? Con fondos públicos ya lo hemos establecido. Esto es muy importante. Este es como un resumen de todas las diapositivas que están ahí. Perfeccionamiento del contrato. ¿Qué requisitos necesito yo para perfeccionar el contrato? ¿Qué requisitos me obliga la normativa y en qué plazo? Vamos a verificarlo enseguida, pero vamos a tratar de detallarlo acá. De una vez que el otorgamiento de la buena pro haya quedado firme o consentido, acá otorgamiento de la buena pro, firme o consentido, al que ha sido favorecido con el otorgamiento de la buena pro, tiene que presentar ciertos requisitos para la firma del contrato. Y dentro de un determinado plazo, sí, dentro de un determinado plazo. Si la buena pro se otorga el día de hoy, supongamos que es un día hábil, o para mejor entender, el día lunes, se otorga la buena pro el día lunes. ¿Cuánto es el lunes? ¿Cuánto estamos? 21. 20. Ya. Si el lunes estamos 20, se otorga la buena pro, se queda consentida la buena pro. El contratista ganador o adjudicado, a partir del 21, tiene 8 días hábiles para que pueda presentar todos sus documentos para la suscripción del contrato. 8 días. ¿Cómo? Hasta el próximo miércoles. ¿Qué documentos presentaría? La normativa nos establece documentos de manera general, pero que también cada contrato tiene ciertas particularidades. A lo menos el de obras, que vamos a tratar en otra clase, porque es un solo contrato de obras, tiene mucha particularidad a distinto de bienes y servicios en general. En estos 8 días, tiene que presentar, uno de los requisitos es, si no presentan esto, sino ¿cómo lo pagan? CCI, Código de Cuenta Interbancaria. Otro de los requisitos, ¿qué más presentarían? ¿Qué creen ustedes que presentarían? Si es un consorcio, por ejemplo, el que ha ganado. Su contrato de consorcio. Porque cuando postulan no presentan su contrato de consorcio, sino su promesa consorcial, que esté necesariamente legalizado por un notario. Entonces, si es consorcio, su contrato de consorcio. ¿Qué más pueden presentar? Una declaración jurada. ¿Sí? ¿De qué? Esta declaración jurada es que está cumpliendo con las especificaciones técnicas o términos de referencia, por ejemplo. ¿Qué más pueden presentar?
La vigencia del poder del representante, ¿sí o no? El que va a suscribir el contrato, también. Vigencia del poder del representante. Algo más. Ustedes no saben o conocen de lo que es el sistemas de contratación. ¿Tienen alguna idea de sistemas de contratación? A ver, para llegar también ahí, porque es otro requisito. La normativa de contrataciones con el Estado nos habla de sistemas de contratación y modalidades de ejecución contractual. Los más conocidos y los más usados en sistemas de contratación vienen a ser suma alzada, precio unitario. Hay en ofertas, en base a tarifas, en base de bono de éxito o honorario de éxito, que no se utiliza mucho, pero vamos a hablar de lo que más se utiliza. Los sistemas de contratación, lo más utilizados son suma alzada y precio unitario. ¿Y cómo opera eso? ¿Para qué sirve esto? ¿Sabes? En el sistema de contratación o suma alzada, esto se establece en las bases. Dice el sistema de contratación, suma alzada. Es cuando la cantidad, magnitud, sabemos con exactitud qué es lo que queremos contratar. Por ejemplo, 10.000 galones de petróleo, que va a ser dividido en 12 meses. Entonces ya sabemos toda esa cantidad con exactitud. Cuando se conoce con exactitud la cantidad o magnitud de contratación, se aplica la suma alzada. Profesor, y si no conozco, yo quiero, por ejemplo, contratar un servicio para que pueda realizar el traslado de residuos sólidos. El monto aproximado que vamos a desechar viene a ser 1.000.000 de kilos. Pero yo no sé cuánto va a salir en el día. Puede ser que un día me salga 2.000, otro día 1.000, otro día 1.500. No sé con exactitud cuánto. De manera general yo sé cuánto podemos botar en el año, pero de manera diaria no sé cuánto puede sacar la empresa para desechar estos residuos sólidos. ¿Cuál corresponde? Precio unitario. Cuando no se conoce la cantidad o magnitud del objeto de la contratación. Entonces, cuando se trata suma alzada, sí. En el precio unitario se dice siempre y cuando. Adelante. Siempre y cuando yo puedo saber en qué momento tengo que desecharlo, los residuos, pero si tengo un plazo dentro de un mes. A ver, ahora vamos a retomar cómo explica el precio unitario. A ver. La normativa nos explica bien claro. Precio unitario cuando yo no conozco la magnitud o la cantidad a contratar. Entonces vamos a retomar el ejemplo de residuos sólidos. Yo sé que residuos sólidos en el año puedo botar 1.000.000 de kilos de residuos sólidos. Pero no sé diario exactamente cuánto puede salir de ese 1.000.000. Puede ser 1.000, o hay días que puede salir 500. Entonces, como yo no sé con exactitud en el cronograma de salida de residuos sólidos cuánto exactamente va a retirar la empresa ganadora, yo tengo que utilizar este sistema de contratación, precio unitario. Pero si supiera, suma alzada. ¿Correcto? Ya. Cuando se trata de suma alzada, el postor que se presenta para poder ser adjudicado la buena pro, ¿qué presenta?